Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Como les había anunciado, hoy vamos a hablar sobre el movimiento, en este caso, de rotación de la Tierra, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a empezar. Voy a cerrar el WhatsApp para no complicar más el audio. Un ratito, disculpen, estoy cerrando el WhatsApp. A ver, listo, ya está, muy bien. A ver, quiero ver si se está compartiendo. A ver, correcto. Muy bien, listo. Ok, muy bien. Bueno, en este caso, cuando hablamos de los movimientos de la Tierra, de hecho, siempre vamos a reconocer a dos. Hay muchos más, pero dos son las principales que principalmente tienen relevancia en nuestras vidas, ¿no? Como es el caso de los movimientos de rotación y traslación. Cuando nosotros nos enfocamos o analizamos el movimiento de rotación, es un movimiento obviamente circular, ¿no? Que hace obviamente en torno a la Tierra bueno, en este cuando hablo en torno a su eje, ¿no? La duración se calcula que es de 24 horas, ¿no? Lo que es el día solar, ¿no? Pero en realidad, ahí está ingresando un ratito, ya está. Pero si queremos ser más específicos, la rotación de la Tierra es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Un ratito, hay más que ingresar. Ya está, listo. Perfecto. Muy bien. Ya. Ahora, como ustedes pueden ver en su pantalla, la dirección de rotación de la Tierra es de oeste a este. Por eso se dice pues que su movimiento es de sentido antihorario, ¿de acuerdo? Ahora, es importante mencionar que la, nuestra, nuestro planeta, al momento pues de hacer este giro, y una inclinación de 23 grados aproximadamente, repercute bastante en nuestras vidas. Una de las consecuencias justamente del movimiento de rotación tiene que ver con la aparición de los días y las noches, ¿verdad? Pero vamos acá a enfocarnos principalmente en lo que les había mencionado para poder, digamos, tener siempre en cuenta lo siguiente. A ver, ¿alguien más quiere ingresar? A ver, ya está, listo. Bien, estaba mencionando con respecto al, a lo que ustedes ven en su pantalla, a ver, es lo siguiente, ¿no? Miren acá, dice, es el giro que se realiza la Tierra sobre sí misma, dando origen a un eje imaginario de rotación, cuyos extremos se llaman polos geográficos, ¿no? El polo norte y polo sur. Lo que detalle en esta parte está, donde miren cómo es este eje de inclinación, vean aquí, que se vaya dando, ¿no? Recuerden que la dirección va de oeste a este, ¿no? En un sentido antihorario, ¿no? Aquí vemos cómo gira la Tierra visto desde el polo norte, aquí, y aquí se observa cómo la Tierra gira sobre sí misma, sobre su propio eje, desde el polo sur, ¿de acuerdo? Como mencioné hace poco, la inclinación del eje terrestre es de 23 grados con 27 minutos. Y me refiero obviamente al movimiento de rotación, ¿no? Ya de traslación veremos en otra próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? El sentido antihorario, dirección oeste a este. Muy bien. Ya habíamos mencionado anteriormente que hay otros planetas, ¿no? Bueno, hay un planeta que, a ver, recuerdan ustedes, que no rota, no gira de manera antihoraria. A eso se conoce pues como movimiento retrógrado, ¿no? ¿Se acuerdan eso que en la clase anterior? Bien, vamos a continuar. Este es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la velocidad aproximadamente de nuestro planeta al momento pues de girar sobre su propio eje? Bueno, el promedio es de 28 kilómetros por minuto.
Un dato interesante acá, jóvenes, es que la velocidad va a disminuir con la latitud, llegando incluso pues a 0 km/min en los polos. Este es muy importante. Entonces, eh, si nosotros mayormente pues cuando gira totalmente en- o sobre su propio eje, hablamos pues de 24 horas, que es lo que siempre se va a dar. Hablamos pues en una velocidad promedio de 28 km/min. Pero como acabo de mencionar, a medida que vamos avanzando los polos, tanto hacia el norte como al sur, pues la velocidad va disminuyendo, ¿no? Siendo un poco más lento, ¿no? Viendo esa forma de poder ver el día y la noche. ¿De acuerdo? Bien. La duración exacta, conocida como día sideral, es después de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, como lo había mencionado anteriormente. ¿Ya? ¿Cómo se considera pues un día sideral, profesor? Bueno, se toma como referencia a una estrella sobre el mismo meridiano. En este caso, el día que nosotros consideramos civil tiene 24 horas, ¿no? Y se inicia a las 00 horas, es decir, a la medianoche. Mientras que el día solar tiene pues 24 horas y se inicia a las 12 horas. En este caso, mediodía. ¿De acuerdo? Eh, para obviamente aclarar. Mayormente, pues repito, nosotros tomamos como referencia el día civil. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Ese es muy importante, ¿no? ¿Cuál es lo significativo para nosotros el hecho de que se den pues los días y las noches como es una de las consecuencias fundamentales en nuestras propias acciones? Bueno, entonces, debido pues a la rotación de la Tierra, ¿no? Se genera pues una fuerza centrífuga en el cual pues esta misma pues se ensancha y se achata en los polos. Recuerden eso, la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? Es geoidal, es muy ancha en el ecuador y en los polos es muy achata. Entonces, a ver, aquí más está ingresando, aquí, un ratito. Ya está. Entonces, una de las consecuencias fundamentales es la sucesión de los días y las noches. ¿Determina en cierta manera nuestras vidas? Claro que sí, porque de día mayormente realizamos nuestras actividades cotidianas y de noche por lo general pues pernoctamos, dormimos o la actividad pues es mínima, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, esto sí tiende pues a repercutir, ¿no? De hecho, sin lugar a duda, esto es fundamental porque de acuerdo obviamente a la cantidad de horas que una persona realiza, pues hay determinadas actividades que sí puede lograr cumplir y en otros países no. Por ejemplo, en Suecia o algunos países nórdicos, em, el día, por ejemplo, es mucho más largo que las noches, ¿correcto? Y eso también tiene que ver con unos fenómenos que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Otro aspecto importante, voy a bajar un poco más la diapositiva, tiene que ver obviamente con la determinación de los puntos cardinales, ¿no? El norte, el este, oeste y el este, por ejemplo, también sin lugar a duda ayuda, pues en este caso, a poder movilizarnos. Entonces, una de las consecuencias de este movimiento es que nos ayuda, pues, a determinar el norte, sur, este y oeste. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando el sol aparece, nos permite ver el este, ¿no? Hacia el este o el oriente es donde aparece el sol. Y se oculta en el oeste o occidente. ¿De acuerdo? Otra consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra tiene que ver con la forma misma de la Tierra. ¿Qué forma tiene? Una forma geoidal. No olvidarse eso. Ahora, de acuerdo obviamente a este movimiento, aparentemente, como dicen, ¿no? El movimiento pues aparente de los astros, ¿no? Claro, nosotros pensamos que son los astros los que se mueven, el Sol es el que se mueve, pero no, en realidad quien se mueve es nuestro planeta, ¿ya? Primero gira alrededor de su propio eje y a su vez hace un movimiento de traslación, ¿correcto? Muy bien.
Y también, pues, lo que permite es que genera, pues, el efecto de Coriolis, tema que lo vamos a ver más adelante porque vienen muchas preguntas acerca de este fenómeno. También otra consecuencia que está muy relacionada con la sucesión de los días y las noches tiene que ver, pues, con la hora internacional. En función a ella, hay una serie de usos horarios que obviamente van a tener que ir realizándose y en función a ella vamos a fijar las horas de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Por lo general, los países que están más al oriente o al este, eh, que justamente es donde aparece el sol, son los primeros en ver el día, mientras que los países que están más hacia el occidente o al oeste son los últimos en ver el día y la noche. Por eso que en Año Nuevo, Australia, Nueva Zelanda y otros países mayormente que están en el lado oriental son los primeros pues en haber celebrado el 2025, mientras que los que estuvimos en el otro lado, en Occidente, fuimos los últimos, ¿verdad? Por ejemplo, Brasil nos lleva 2 o 3 horas, al igual que la Argentina y Chile. En el caso de Colombia, Ecuador y Perú tenemos el mismo uso horario, es decir, tenemos la misma hora. Si en estos momentos son las 5:31 de la tarde, en Colombia y Ecuador también son la misma hora. En cambio, en Buenos Aires o Santiago de Chile serían pues las 7:31 aproximadamente. Pero en el caso de la Ciudad de México, que está un poco más atrás, es decir, más en el lado occidental, serían pues a las 4:31, están más o menos una hora, ¿no? Ya cuando nos toque hablar de repente acerca de los usos horarios o la hora internacional, voy a enfocarme un poco más en ese asunto. Pero es una de las consecuencias del movimiento de rotación, pero que está, repito, más vinculada al movimiento o a la sucesión de los días y las noches. Otra consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra tiene que ver pues con la activación del campo magnético, ¿no? Y por último, la desviación de los cuerpos en caída libre, ¿no? Si nosotros pues vamos a un lugar alto y tiramos un lapicero, pues vamos a ver que no necesariamente pues va a caer en una línea perpendicular, recta, no va a haber una cierta inclinación. Y eso tiene que ver obviamente por el movimiento de rotación de la Tierra, ¿correcto? Muy bien. Cuando nos referimos a la sucesión de los días y las noches, miren, por ejemplo, aquí ya la Tierra está rotando y cuando obviamente está frente al Sol, esta zona está de día. Estamos hablando pues de las primeras 12 horas, ¿no? Desde que amanece hasta que empieza a anochecer, ¿no? En nuestro caso, desde las 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Aparte de, pues, y paralelamente, ¿qué está pasando en el otro lado? Están descansando, están ya de noche, ¿no? Miren, ¿no? Debido a la rotación y recibimos la luz del calor por periodos separados, ¿no? En este caso, un sector, al no recibir los rayos del sol, están de noche y la otra, pues, está de día. Y a medida, obviamente, que va girando, pues, el sector que estaba de noche, pues, ahora está de día y lo que estaba de día ahora está de noche, pero obviamente del día siguiente. Y esto es muy importante. Recuerden, la sucesión de día y noche eh, influye bastante en nuestro ritmo de las actividades que vamos a realizar en nuestra vida diaria, ¿no? Como es el caso de estudiar, trabajar, y el caso de las noches, mayormente, pues es descansar, ¿de acuerdo? Descansar. Mucho dirán, profesor, pero hay gente que trabaja de noche. Claro, no son todos, pero recuerden que también el hecho de trabajar de noche o realizar una actividad a horas muy prolongadas siempre pues repercute tremendamente en el organismo, ¿no? De manera negativa, ¿no? A un largo o mediano plazo. Pero lo más importante es que la sucesión de los días y las noches influye bastante en las actividades humanas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí, ¿no? Bueno, aquí voy a mencionar esta parte. Creo que esta parte lo voy a leer para que podamos analizarlo. Dice, de ahí se deduce que los primeros lugares en amanecer son los del este y los últimos lugares en amanecer son del oeste, como les había indicado hace poco, ¿verdad?
Un ratito. Ya está. Correcto. A ver, un ratito. Ya está. Los primeros lugares en anochecer serán el este y los últimos lugares en anochecer serán el oeste. Claro que sí. Recuerden que siempre los que están en el lado oeste son los primeros en ver el día y los primeros en ver el anochecer, mientras que los que estamos en el lado oeste o occidente seremos los últimos, tanto de ver el día como de ver la noche. Muy bien. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que la Tierra va sentido antihorario. ¿Sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos, miren, a ver, vamos a hacer una, vamos a trabajar esta parte. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Lo vamos a partir la Tierra así, en dos. Bueno, se me está yendo la flechita, pero va a desaparecer, ¿no? En un momento, pero bueno. Esta parte que va acá es el lado oeste y esta parte de acá es el lado este, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, extremos. Japón, ahí está, ¿no? Japón, ahí está, Japón. Es el extremo del lado este. Y acá tenemos, por ejemplo, Chile, que es el extremo del lado oeste. Mi pregunta sería, ¿no? Hoy estamos miércoles, son las 5:36. En Chile serían pues las 7:37. Mientras yo más avance este lado, las horas obviamente van a ser mayores. Es decir, en esos momentos ya Japón está ya no miércoles, está ya jueves, de repente son de 3 de la mañana, 2 de la mañana del día jueves. Es decir, ellos son los primeros en ver las 6 de la mañana el día jueves, mientras nosotros tenemos que demorar todavía unas horas más, prácticamente más de 12 horas, para poder ver el día. Recuerden, si más o menos deben hacer memoria, cuando el Perú disputa el repechaje en Nueva Zelanda. Nosotros vimos el partido de noche, pero pero se estaban jugando de día, sino ellos estaban ya al día siguiente, ¿no? En Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda más o menos por acá, ¿no? O sea, más extremo todavía, ¿no? Claro. Entonces, es importante recordar, ¿no? En el caso de Italia, los que tienen de repente parientes, familiares en Italia o España, están entre 8 y 9 horas más adelante. Entonces, si son ahorita las 5:37, en Italia están más o menos 8 horas más adelantados, ¿no? Serían, pues, ¿qué serían? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya estarían en la 1 de la mañana del día jueves, ¿no? Imagínense. Entonces, recuerden, ¿no? Mientras más hacia el lado oeste, estamos hablando, pues, que son los primeros en ver el día y los primeros también en ver la noche, a diferencia de nosotros que estamos en el lado oeste. Por eso también es importante mencionarlo. Eso se ve cuando se divide esto en el meridiano de Greenwich, en una ciudad de Inglaterra, ¿no? Se parte en dos, ¿no? La Tierra, en el lado oriental, que es esta de acá, y en el lado occidental, que estoy aquí señalando. ¿Ya? Bien. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado hace poco, vamos a ver lo siguiente, ¿no? En Sudamérica, ¿quién primero verá el amanecer? ¿Será Brasil o será Perú? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Hay que irme por el chat. Miren la posición de Brasil, ¿no? Está más al lado este, mientras que el Perú está más hacia el lado oeste. A ver, muy bien, Samuel, ¿no? Brasil, correcto, ¿no? Brasil, pues, estaría, pues, en este caso, siendo el primero, ¿no? En ver el amanecer, claro. Y el primero también en ver el anochecer, mientras que nosotros todavía tardaríamos unas horas más en hacer eso. Correcto. Ahora veamos en el caso del Perú, bien, ¿no? Recuerden que esta sector, vamos a partir Perú en dos. Ahí está, vamos a partir en dos. Ahí, partir en dos así. Ya está, vamos a partir en dos. Ya está. Listo. En ese caso, todos aquellos que están para este lado verán primero el amanecer, pero será pues en cuestión de minutos, porque recuerden que el Perú tiene un mismo uso horario, ¿no? Recuerden que para Loreto, para Lima, para todos, es la misma hora.
pero debido pues a su inclinación, a su orientación que están más hacia el este, ellos son los primeros que ven los rayos del sol. En este caso, en el Perú, por ejemplo, Mare de Dios, está por acá, será pues uno de los primeros en ver el amanecer, antes que Lima, antes que Ica, antes que el Cusco. Puno o Apurímac también, pues son los primeros obviamente ver, ¿no? En el caso de Puno también, ¿verdad? Ojo, tanto en Puno como en Lima son las 6 de la mañana. En ambos son 5:40. Pero en este caso vemos por el tema pues de ver el día o en la noche, ¿no? Que tiene que ver en ese aspecto. Y esa es una de las preguntas que a veces nos hacen, ¿no? Por ejemplo, acá otra pregunta dice, ¿quién amanece último? ¿Quién, escuchen esa pregunta, ¿quién amanece último? Último. ¿Paraguay, que está acá, o Bolivia? Profesor, ¿por qué Bolivia? Porque es el último, bro, porque Paraguay se anticipa, porque Paraguay está más hacia el este que Bolivia. ¿Loreto o Lima? ¿Quién amanece último? Lima, porque Lima está acá, Lima está más hacia el oeste, y por lo tanto Loreto está más hacia el este. Si aquí hubiera otra ciudad que está antes que Lima, pues esa ciudad sería, pues, sería el último en amanecer, ¿no? Recuerden, ¿no? Eso es muy importante mencionar, ¿ya? Y listo. Vamos a continuar. Un ratito. Creo que acá hay una inquietud, a ver. Ah, ya, correcto, perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Aquí, por ejemplo, una de las consecuencias del movimiento de rotación es la determinación de los puntos cardinales, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos, profesor? El norte, el sur, el este y el oeste. ¿De acuerdo? Los puntos este y oeste están determinados por la dirección del movimiento de rotación, que es de sentido antihorario. Y la otra consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra tiene que ver pues con la forma de la Tierra misma, ¿no? Su ensanchamiento en el Ecuador y achatada en el polo norte y en el polo sur. ¿Sí? Muy bien. Acá pues también, ¿no? El movimiento aparente de los astros, ¿no? Como el Sol, la Luna y las estrellas, ¿no? Cada día pues se observa el aparentemente pues al salir al Sol pues salir por el este y describir pues progresivamente una trayectoria semicircular, ¿no? Y que se va a ocultar en el lado oeste, ¿no? A lo cual pues se le conoce esto como el crepúsculo, ¿no? O el crepúsculo y ocaso. De mismo modo, pues la luna y las estrellas, ¿no? Repiten ese mismo proceso, ¿no? Aparentemente, ¿no? Miren acá, ¿no? 6 de la mañana aparece, aparentemente el sol aparece, luego al mediodía está en el cenit y luego ya está anocheciendo, ¿no? A las 6 de la tarde y se oculta el sol, aparentemente se oculta el sol en el lado oeste, ¿de acuerdo? Muy bien. El movimiento aparente del sol también influye pues en la posición de las sombras, como ustedes pueden ver, ¿no? Miren, en la tarde tienen esta proyección, al mediodía y miren en la mañana. ¿Se han dado cuenta de repente ustedes cuando han estado ahora que estamos en un calor intenso? Que ojo, hay que tener mucho cuidado que los expertos consideran que vamos a superar los 30 grados, que ya hemos superado de hecho, pero puede llegar hasta 35 o 36 grados. Se ha notado pues la sombra, ¿no? Para el lado, sabes que en la mañana estás en el carro, te tienes que ir para este ladito porque acá está la sombra, ¿no? Para que no te agarre esta zona en la ventana, ¿no? Los rayos del sol. Al mediodía si no tienes escapatoria, ¿no? Estás en la izquierda o derecha, igual los rayos del sol te llegan, ¿no? En la ventana. Y en la tarde, mira, tú tienes que ir por este lado, ¿no? Para que los rayos del sol obviamente no te afecten demasiado. Creo que eso también sería una buena idea ponerlo en práctica, ¿no? Ahora que estamos constantemente yendo a la calle, subimos en los carros y a veces no sabemos dónde poder estar, porque los rayos del sol vienen o a este lado o al otro, pero eso va a depender
en qué momento, ¿no? Que puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que yo quería conversar con ustedes. ¿Qué es el efecto Coriolis? ¿Ya? Miren acá. Dice, es la fuerza producida por el movimiento de rotación que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre, provocando la desviación de los vientos y corrientes marinas. En el hemisferio norte eh, se va pues a la derecha en sentido horario, mientras que en el hemisferio sur gira o se desplaza hacia la izquierda en sentido antihorario, ¿no? Ese es el famoso efecto Coriolis, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante siempre recordarlo. Aquí lo estoy resaltando para que lo tomen siempre en cuenta, ¿no? Aquí, ya está. Aquí, por ejemplo, aquí se observa cómo el hemisferio sur, la corriente peruana, la corriente Humboldt y el anticiclón del Pacífico Sur se desvían hacia la izquierda o en sentido horario, debido pues al efecto Coriolis. Acá está, ¿no? Voy a subrayar esta parte acá, ¿no? Ahí está. Ahí está esa parte. Y aquí. Esto, ¿no? El efecto Coriolis. Por eso que cuando, por ejemplo, las naves espaciales despegan hacia la Luna, tomando en cuenta el efecto Coriolis, tienen que hacer cálculos de su trayectoria. No van a empezar pues que la nave espacial va de manera recta, ¿no? Te hacen cálculos y en función de ello van a llegar a la Luna porque la Tierra gira, ¿no? Tienen que hacer el cálculo necesario para poder, al momento de pasar la atmósfera o la estratosfera, llegar obviamente al punto donde se le ha indicado, ¿correcto? Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos entonces ahora a eh, resolver las preguntas que están en esa parte que voy a compartir. Vean un ratito. Voy a compartir mi pantalla. Ya está. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Perdón, demasiado creo, ahí está. Demasiado, ahí está. Ahora sí, listo. A ver, esta primera pregunta está pues, muy, pero muy, muy fácil, así que creo que lo podemos resolver sin ningún tipo de inconveniente, creo yo, me parece. ¿Ah? A ver, pregunta, dice, la velocidad de la Tierra normalmente, su giro se da en ¿cuántos kilómetros, chicos? A ver, escríbanme por el chat, según lo que hemos estudiado. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Muy bien, Lady, gracias. 28 kilómetros por minuto. Obviamente, y a medida que vayamos avanzando hacia los polos norte y sur, la velocidad va disminuyendo, llegando obviamente hasta 0 kilómetros por minuto, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 2, vamos a bajar, a ver. 2. El movimiento de la Tierra sobre su propio eje genera varias consecuencias. Señale cuál de las siguientes no corresponde a la consecuencia del movimiento de rotación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Desviación de los vientos y corrientes marinas, sí, sí se da. Ensanchamiento ecuatorial, sí, la forma de la Tierra. Diferencias horarias, por supuesto que se da. Ubicación de puntos cardinales, sí. Lo que no se da son las sucesiones de las estaciones del año. Eso es una consecuencia del movimiento de traslación. ¿Cuáles son las estaciones del año? Verano, invierno, otoño, primavera, ¿verdad? Entonces, eso no corresponde a la pregunta. Entonces, la respuesta sería la letra C. 3. Señale la característica que corresponde al movimiento de rotación terrestre. Ah, una característica. A ver, se realiza una velocidad de 28 kilómetros por segundo, no, es por minuto. Tiene una dirección de este a oeste, no, es de oeste a este. Pero miren, se realiza sobre un eje imaginario, una inclinación de 23 grados, ¿verdad? Y bueno, acá está, ¿no? Se realiza sobre su eje imaginario terrestre. Entonces la respuesta es C. ¿Genera la existencia de veranos e inviernos? No, eso repito, se da en el movimiento de traslación. ¿No influye? Sí.
Sí influye. Tanto el movimiento de rotación como el movimiento de traslación influyen en nuestras actividades humanas. ¿Ya? 4. Dice, para que dos lugares tengan la misma hora, deben, este es interesante, ubicarse en el mismo hemisferio, no necesariamente, porque por ejemplo México y Perú están en el mismo hemisferio, pero no están en el mismo usos horarios. México está más hacia el lado oeste que Perú. Poseer la misma latitud. Pero eso, ¿qué es la latitud? La latitud tiene que ver en este caso con el hemisferio, perdón, con la línea ecuatorial, ¿no? Latitud, ¿no? En este caso, no, porque Brasil y Perú están en la misma latitud, pero sin embargo, los horarios son distintos. Esta es la respuesta, ¿no? Pertenecer al mismo uso horario que va de manera vertical, ¿no? Son como líneas. Entonces, tú estás en la misma línea vertical, en el lado A y lado B, entonces sí son del mismo uso horario. Tienen la misma hora en este caso. Entonces, la respuesta sería la letra C, ¿ya? La letra C, 4C. 5, a ver, vamos a ver acá. La rotación de la Tierra tiene en torno a su eje polar geográfico que origina. Bueno, ninguna de estas es la respuesta. La última, bueno, la última sí, ¿no? Un campo magnético, ¿no? Lo que estaba mencionando es la consecuencia, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene? Pues la última, ¿no? Origina un campo magnético, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la respuesta es la letra E. 6. En el helicóptero, en el hipotético caso de que se presente una rotación retrógrada, o sea, se refiere horaria, ¿en cuál de las siguientes ciudades del Perú amanecería primero? Ojo, ya no de manera este a oeste, o sea, de manera antihoraria, es decir, de oeste a este, sino retrógrada, o sea, al revés. Entonces, ¿cuál sería en este caso la respuesta? En este caso, pues sería Piura. Si fuese antihoraria, obviamente sería Madre de Dios, ¿no? Porque está hacia el lado extremo este. Pero la pregunta fue, si de manera hipotética, si la relación fuera retrógrada, es decir, en un sentido horario, ¿no? De derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién sería el extremo del lado oeste? Piura, ¿no? Ahí recuerden el mapa de Perú, vi que más o menos el mapa de Perú, Piura sería en este caso, que está en el lado extremo, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya está. Continuamos. Entonces la respuesta sería la letra E, ¿ya? 7. El relativo achatamiento polar tiene como causa principal el movimiento de rotación o el giro de rotación de la Tierra, ¿sí? Eso ya lo habíamos mencionado, ¿correcto? Muy bien. Las otras no corresponden a la pregunta, ¿no? No es la respuesta correcta. Entonces la respuesta sería la D, el giro de rotación terrestre. Dice, este es interesante, ¿eh? Dice, si en Londres, que es la capital de Inglaterra, están celebrando la llegada del Año Nuevo, ¿qué hora será en la ciudad de Lima? A ver, haciendo un cálculo, a ver. A ver, vamos a ver acá. Bueno, esto lo podemos hacer si es que hacemos lo que es el efecto, perdón, si tocamos el tema de los usos horarios, ¿no? Que hay un método, pero más o menos vamos a hacer con una pequeña explicación que creo que va a ser muy didáctico, ¿ya? Dice, miren, Londres aproximadamente tiene, si no me recuerdo, 8 o 9 horas de diferencia, ¿no? Pregunta, jóvenes. Están celebrando la llegada del Año Nuevo. Pregunta, normalmente siempre nosotros, o todos, ¿a qué hora celebramos el Año Nuevo? A ver, ¿a qué hora celebramos el Año Nuevo? ¿Será pues a las 12 de mediodía o a las 12 de la noche? Muy bien, Esteban, ¿no? A las 12 de la noche, ¿no? Claro, entonces, restándole en este caso algunas 8 o 9 horas, pues en sería pues Lima, estaría pues a las 19 horas, ¿no? O sea, y las 19 horas, ¿qué vendría a ser? A las 7 de la
noche. ¿No? 7 de la noche. Muy bien. Ahí está, 7 de la noche. Muy bien. Listo, lo voy a poner acá. Ya un ratito, a ver acá. A ver, vamos a ver aquí un ratito. Mm, sí. Ya, sí, porque las diferencias en Londres son de 5 horas. 5 horas, ¿no? Entonces, medianoche. Restarle 5 horas, sale pues 7 de la noche. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Correcto. Sí. Porque ahorita, por ejemplo, en Londres son las 10:55 de la noche. En estos momentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sería la respuesta a la letra B. Vamos a ver acá. 9. A ver, aunque esto es más preguntas de usos horarios, pero vamos a hacer un cálculo, a ver qué podemos hacer con respecto a ello, ¿no? Ya está. Dice, un avión parte de Lima a Londres a la 1 de la mañana. ¿A qué hora llegará si el viaje dura 15 horas? Mira, qué complejo la pregunta. Qué complejo la pregunta. Bueno, acá se hacen unos cálculos, pero no recuerdo exactamente. A ver, vamos a ver acá un ratito. No sé ya. Ujú. A ver. Y si un avión parte de Lima a Londres a la 1 de la mañana, ya sabemos que, a ver, algunos datos. Sabemos que la diferencia o la distancia entre Lima y Londres son de 5 horas, eso ya lo sabemos. Entonces, eh, se parte a la 1 de la mañana, dice. ¿A qué hora llegará si el viaje dura 15 horas? Ya, el viaje dura 15 horas, pero son 5 horas de diferencia. 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, no, serían 16, 17, 18, 19, 20. Ah, pero sale acá, serían 2, 3, 4, 5, 6. Claro, sí, son 15 horas más 6 horas adicionales. Es una diferencia porque parte a la 1 de la mañana, sería pues a las 21 horas, ¿no? Del mismo día. Ahí está. Más o menos es un cálculo, ¿no? Sabiendo pues que hay una diferencia ahí, ¿no? Entre de 5 horas más 15, bueno, en este caso porque sale a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces la respuesta sería pues la letra C, ¿no? 21 horas del mismo día. Ya. 10, vamos a poner el número 10. Mm. La diferencia horaria entre dos lugares separados por 138 grados corresponde bueno, esto tendría que yo haberlo explicado en usos horarios, ¿ya? Esto, o hora internacional, ¿ya? Eso sí se requiere obviamente un cálculo, ¿ya? Disculpen que eso no lo voy a mencionar, o no es parte de la clase de hoy, solamente era el movimiento de rotación, pero más o menos, cuando dice la diferencia horaria entre dos lugares separados por 138 grados corresponde a ver, ya, diferencia horaria, dice, ¿no? Bien, eso lo vamos a tomar en cuenta para una próxima, bueno, en el tema de usos horarios lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Esta parte de acá. Pero la respuesta más o menos vendría a ser la letra D, ¿no? 9 horas con 12 minutos. Ya tendría que acá explicarlo detalladamente, pero repito, esto más corresponde al tema de usos horarios o Día Internacional, que eso lo vamos a hacer con cálculos y también demostrativo, ¿no? Acá no lo puedo mostrar como corresponde. Bien, entonces ese sería el tema, ¿no? Ya está. A ver, ya, correcto. Ujú, un momento de acá. Listo. A ver, quiero avanzar una parte de acá. A ver, ya. Bueno. ¿Alguna interrogante, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto al movimiento de rotación de la Tierra?
Ahí está Esteban, ya también ya mencionó, ¿no? 9 horas con 12 minutos. Correcto, gracias Esteban. Muy bien, correcto, entonces sí, esta es la respuesta. Bien, ¿alguna otra inquietud con respecto al momento de rotación de la Tierra? Por ejemplo, recuerden que lo que más nos van a preguntar es el sentido de, del movimiento de rotación de la Tierra y las consecuencias. Y también, en menor medida, lo que es el efecto Coriolis. Ya, eso también nos van a preguntar. Así que hay que tener cuidado con las respuestas que vamos a elegir. Bien, bien, jóvenes.